Lavrov afirma que Moscú está de acuerdo con la OTAN sobre la necesidad de una solución pacífica en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas hacen frente a los terroristas afiliados a Al-Qaeda y liquidan a un gran número de ellos. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. Unidades del ejército llevaron a cabo este martes operaciones específicas contra los terroristas del Frente An-Nusra en Daraya, Aqraba, Bet Sahem y Kara en Damasco Campo, logrando liquidar a decenas de ellos. Según una fuente responsable, una unidad del ejército chocó con grupos terroristas del Frente An-Nusra, grupo afiliado a Al-Qaeda, cerca de la mezquita y la sede de la hacienda de la ciudad de Daraya, causando la muerte de un número de ellos. En Duma, situada en Al-Ghouta Oriental, una escuadra del ejército eliminó a terroristas pertenecientes a los denominados Grupo de la Brigada del Islam y la Brigada del Escudo de la capital. Y en la ciudad de Kara, las Fuerzas Armadas apuntaron contra el grupo terrorista la Brigada de los Halcones de la Montaña, dejando a todos sus miembros muertos y heridos. Las autoridades competentes se enfrentaron con un grupo terrorista armado que atacó a los ciudadanos y un puesto de control de las fuerzas del orden en la ciudad de Atifie, en el campo de Homs. Por otro lado, los órganos competentes se incautaron de un automóvil cuyo interior fueron ocultadas grandes cantidades de municiones en la autopista Homs-Damasco, cerca de la zona de Sinchar. Asimismo, terroristas armados lanzaron proyectiles de mortero contra las aldeas de Hawash y An-Nasira, situadas en el campo de la provincia central de Homs, lo que provocó la muerte de 3 personas y lesiones a otros varios, además de ocasionar daños materiales en varias casas y coches. El corresponsal de Sana citó a una fuente de la gobernación de Homs diciendo que los terroristas, y en paralelo a su ataque contra los mencionados poblados, abrieron fuego contra un punto de las fuerzas del orden en la entrada de la ciudad de Al-Hussein. En el poblado de Ain Shbib, en el campo de Idlib, una unidad del ejército destacó una operación en la cual destruyó 2 coches equipados con ametralladoras e irrumpió en los escondites de los terroristas y que perpetraban actos de matanza y sabotaje y aterrorizaban a los ciudadanos, además de robar propiedades públicas y privadas. Según una fuente de la provincia, la operación produjo la muerte de decenas de terroristas pertenecientes al Frente de An-Nusra, brazo de Al-Qaeda. 9 estudiantes y una maestra perdieron la vida por el impacto de obuses de mortero que cayeron en la escuela de Al-Beta, en el campo de Al-Wafidin, en Damasco Campo. Una fuente policial informó que los terroristas lanzaron obuses de mortero contra dicha escuela, causando la muerte de 9 estudiantes y una maestra, mientras otros 20 estudiantes resultaron gravemente heridos. La fuente agregó que los obuses impactaron en el salón y en la misma hora de dar las clases. El ministro de Educación, Hassan Al-His, afirmó que el atentado terrorista contra los estudiantes escolares constituye un crimen que se suma al historial negro de los terroristas, mercenarios y apoyados por el exterior. El titular de Educación sostuvo que los estudiantes y docentes seguirán acudiendo a las escuelas por más bárbaros que sean los crímenes de los terroristas. Como parte de sus ataques y crímenes contra el personal cualificado nacional, un grupo terrorista armado asesinó esta mañana del día martes al periodista Naji Asad. El colega fue asesinado al frente de su casa en el vecindario de Altadamon, mientras se dirigía a su trabajo en el periódico Tishrin. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Rusia y la OTAN están de acuerdo sobre la necesidad de una solución política a la crisis en Siria, reiterando rechazo de su país a los intentos de intervención externa para el alcance de una solución a la crisis que presencia este país. En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo Rusia-OTAN en Bruselas, el jefe de la diplomacia rusa reveló que nuestros socios declaran que están trabajando para el alcance de una solución política en Siria, a la vez
que nosotros reiteramos que Siria no es Libia y esperamos que no haya ningún tipo de intervención externa en los asuntos, señalando que se requiere una intervención política a través del lanzamiento del diálogo entre todas las partes y presionar para poner fin a la violencia. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó la necesidad de que los autores externos se esfuercen para encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria de conformidad con el Acuerdo de Ginebra. En una conversación telefónica, Lavrov examinó con el enviado de la ONU a Siria, Lakhdar al-Brahimi, las vías de resolver la crisis en Siria políticamente. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que se trabaje con todas las partes en Siria para detener inmediatamente la violencia e iniciar el diálogo sin condiciones previas. El jefe de la diplomacia rusa explicó que al-Brahimi que Rusia está trabajando de forma permanente en esa dirección a través de sus intensos contactos con el gobierno sirio y la oposición por igual, resaltando la necesidad de que los demás actores externos trabajen de la misma dirección y de conformidad con el Acuerdo de Ginebra. En el mismo contexto, la oficina de prensa en la Cancillería rusa anunció que Rusia no participará en la periódica reunión del denominado Grupo Amigos de Siria, que se celebrará el día 12 del mes en curso en Marruecos. Nuestra posición sobre las formaciones unilaterales como el Grupo Amigos de Siria es firme y no cambiará, y Rusia no tiene intención ninguna de participar en la reunión de Marruecos, aclaró la Cancillería. La oficina añadió que Rusia desde el inicio abogó por un arreglo pacífico a la crisis siria mediante los propios sirios y sin injerencia externa. Durante la sesión semanal del gabinete, el primer ministro Wael al-Haleki elogió los logros de nuestras Fuerzas Armadas en su misión de restablecer la seguridad y la estabilidad en varias zonas de depurarlas de los grupos terroristas armados. Al-Haleki hizo alusión a las averías y daños que sufren los establecimientos económicos y de servicios debido a los atentados de los grupos terroristas armados y las repercusiones de esas acciones terroristas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, resaltando los esfuerzos desplegados por los equipos de mantenimiento en los ministerios para reparar y hacer funcionar las redes de electricidad y de los servicios de telecomunicaciones e Internet. El primer ministro afirmó que su gabinete sigue desempeñando esfuerzos para garantizar las necesidades de los ciudadanos y trabaja para proveer la harina y los derivados del petróleo, aludiendo de que la refinería de Bañas reanudará su labor en pocos días, lo cual contribuirá a solucionar algunos problemas relativos a satisfacer las demandas local sobre el gasóleo y otros derivados. Por otra parte, al-Haleki condenó en nombre de su gabinete los atentados terroristas contra la Facultad de Ingeniería Civil de Alepo, denunciando a la vez a los grupos takfiríes que están detrás de estas explosiones. A su vez, el canciller Walid al-Mualem hizo un panorama sobre la evolución de la situación actual y los últimos acontecimientos a nivel político. Asimismo, el ministro de Administración Local hizo una exposición sobre la situación del sector de servicio y las medidas llevadas a cabo por el Comité de Ejecución en materia de garantizar las demandas de las familias afectadas y satisfacer las necesidades de los centros de refugio temporal. El ministro de Comercio Interior y Protección al Consumidor abordó la situación económica actual y las medidas implementadas por su ministerio para proporcionar y distribuir los productos de abastecimiento y derivados del petróleo, así como las soluciones planteadas para aumentar la capacidad de producción de las panaderías y de los molinos. En este contexto, el gabinete decidió crear un comité para poner límite al tráfico ilícito de algunos productos de abastecimiento y derivados del petróleo. Como última noticia, el Consejo del Pueblo celebró su sesión en la cual el ministro de Información, Omran Zoghbi, hizo hincapié en que los medios de información nacionales son capaces de hacer frente a cualquier conspiración mediática a pesar de nuestras limitadas posibilidades nacionales y los atentados contra las instituciones y los profesionales del periodismo en comparación con las grandes posibilidades financieras y técnicas que poseen los medios de información enemigos. Al-Zoghbi señaló que los medios hostiles se han convertido en unos verdaderos portadores
del proyecto de complot al convertirse sus tribunas en cámaras de operaciones especializadas en la instigación y la distorsión y fabricación de los sucesos en Siria. Asimismo, reiteró una vez más que en Siria no hay veto contra la aparición de cualquier opositor en los medios de comunicación nacional y que las únicas líneas rojas al respecto son las relativas a la soberanía nacional en sus conceptos constitucionales. Amables televidentes, antes de finalizar nuestro boletín informativo, les recordamos los titulares. Lavrov afirma que Moscú está de acuerdo con la OTAN sobre la necesidad de una solución pacífica en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas hacen frente a los terroristas afiliados a Al-Qaeda y liquidan a un gran número de ellos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.